Hola, buenas tardes, queridos espectadores, bienvenidos al Rojo Vivo. Esta tarde tenemos una gran noticia en exclusiva para la comunidad marciana. Después de largos periodos de búsqueda, nuestro equipo de investigación en exclusiva ha hallado los escritos más relevantes encontrados hasta la fecha que nos desvelan una información sin precedentes sobre nuestros orígenes. Hasta ahora éramos conscientes de que nuestros orígenes provienen del vecino planeta llamado Tierra, pero no sabíamos quiénes eran estos seres que nos preceden y habitaban en ella. Pues gracias a nuestro equipo de investigadores, este hecho dejará de ser una enigma para siempre. La reciente expedición a dicho planeta nos ha otorgado una serie de documentos muy valiosos en forma de escrituras, algunas de ellas extrañamente encriptadas en un sistema de símbolos que nuestros investigadores están aún intentando descifrar. Sin embargo, hemos podido entender muchos de ellos, ya que están desarrollados a través de nuestro mismo sistema de comunicación. En ellos hemos descubierto la antigua existencia de una ciencia llamada antropología, que por lo visto, a diferencia de lo que nosotros consideramos ciencia, esta se dedica a estudiar la humanidad, es decir, las relaciones sociales y nuevos conceptos para nosotros como son diversidad y cultura. Para aclarar nuestras dudas, antes de proseguir, vamos a dar la voz a nuestra querida invitada, especialista en terricología. Hola, buenas tardes. Le agradecería que nos diera más datos sobre estos términos nombrados anteriormente. Buenas tardes y gracias por invitarme al programa. Pues bien, empezaré por el concepto de cultura, que nos va a permitir más adelante comprender el concepto de diversidad. Tenemos a muchos autores que nombran este concepto, pero supondremos que habrán habido desencuentros ya que cada uno tiene sus propias teorías. Para tener una información más global, hemos rescatado los escritos de 3 autores en concreto para ofreceros diferentes puntos de vista. Clifford Geertz, por ejemplo, que nació en un estado que al parecer estaba unido, entendía la cultura como una integración de signos interpretables de fenómenos sociales, modos de conducta e instituciones, según dice, de manera densa. Para entender esto, vamos a citar a nuestro siguiente autor, Émile Durkheim. Él nos va a dar la explicación de lo que serán los fenómenos sociales y las instituciones. Para él, los hechos sociales consistían en las formas de obrar, pensar y sentir de los individuos que venían impuestas exteriormente y que existían fuera de la conciencia individual. Son una proyección colectiva y externa al individuo que actúan de forma coercitiva sobre él. Perdona que te interrumpa, ¿podrías explicarnos un poco más en qué consiste la conciencia individual? Creo que a nuestros espectadores le puede resultar un tanto confuso. De acuerdo. Para él, la conciencia individual está regida por los fenómenos psíquicos, que diferencian de los sociales porque los psíquicos tan solo existen en la mente del individuo, mientras que los sociales se nutren de todos los individuos para generar una realidad mayoritariamente común. Los individuos que se desvinculen de esta mayoría serán reconducidos y coaccionados a seguirla, y de lo contrario serán estigmatizados, como pudo constatar Erving Goffman, otro de los autores encontrados. Invito al espectador a ver el próximo programa, en el que desarrollaremos este concepto desde el punto de vista de Freud. Pero, ¿qué es lo que rige estas conductas? ¿Quién las decide? Eso es lo que iba a contar a continuación. Las regidoras de estas conductas pueden ser las instituciones, que, como he dicho antes, forman parte del concepto de cultura. Estas instituciones no siempre son lugares físicos, sino también simbólicos, y sus significados son coformadores de la cultura. Como no tenemos mucho tiempo y ya hemos visto los rasgos principales del concepto de cultura, damos paso al siguiente tema. ¿Nos podrías definir el concepto de diversidad? Bien, para poder definir el concepto de diversidad, debemos antes saber que los habitantes del planeta Tierra no eran todos iguales. No son como nosotros, sino que ellos se distinguían entre grupos que, por norma general, compartían una determinada cultura y quizás también por unos rasgos fenotípicos comunes. ¿Cómo? ¿Quieres decir que eran diferentes entre ellos? ¿Que no compartían los mismos hábitos? Exactamente, y esto fue una de las causas que causó muchas desigualdades. Dicho de otro modo, los humanos se trataban de otra manera y a veces discriminatoria según sus diferencias. Para hablar de esto, me voy a basar en el discurso de Verena Stork, el que nos expone 2 términos llamados raza y etnicidad, que al parecer significaban lo mismo, pero su uso apoyaba diferentes discursos. Se quiso eliminar el uso de la palabra raza para sustituirlo por el de etnia o etnicidad, ya que esta estaba dotada de connotaciones que promovían la desigualdad discriminatoria. En un principio, se respaldaba el discurso en el que existía una diferencia biológica entre estos grupos y así se justificaba que unos pudieran someter a otros. Al ser refutada esta teoría, se quiso cambiar el concepto por el de etnicidad, la que solo hace referencia a las diferencias por la identidad cultural. De acuerdo, he oído hablar sobre un fenómeno que parece ser un ejemplo de estas relaciones de poder. Se trata de la colonización, ¿es cierto? Sí, a diferencia de lo que nos podemos imaginar, el colonialismo no es una afición a las fragancias, sino que este representa la dominación de un grupo humano ante el otro. Se trataba de la acción de un conjunto de personas que, procedentes de un territorio, se establecían en otro, es decir, territorios dominados y administrados por una potencia extranjera.
Este hecho se justificaba, como dice Gertz, en el aporte de civilización a estos grupos mal considerados primitivos. En la misma línea, Baba aporta que el objetivo del discurso colonial era construir al colonizado como una población de tipos degenerados sobre la base del origen racial para justificar esta conquista y establecer sistemas de administración e instrucción y hacerse así con el poder. Sí, ¿y esto sucedió hasta el fin de los tiempos? No, hubieron sucesos que cambiaron las formas de ver al otro, pero de esto hablaremos en el próximo programa, junto con la teoría de Freud. Bien, después del colonialismo hubo un fenómeno llamado globalización, que generó proximidad entre las diferentes culturas de manera que se fueron homogeneizando, y por ello el discurso colonial perdió su fuerza. Dejó de justificarse y se recuperaron los territorios conquistados, pero como dice Wade, a pesar de existir territorios multiculturales, no por ello dejaron de establecerse desigualdades económicas, aunque se dieran menos casos de discriminación racial. Muy bien, pues hasta aquí nuestro tiempo. Muchas gracias por haber venido y ofrecer nuestros apuntes sobre nuestros orígenes. Seguimos la semana que viene. Gracias. Y bueno, para cerrar el capítulo, a modo de analogía, vamos a citar a uno de estos autores terrícolas. De manera paradójica, gracias a la información sobre la metodología de esta ciencia proporcionada por Malinowski, hemos podido recopilar las claves para estudiar más profundamente nuestros orígenes. Y basándome en el discurso de Lewis Strauss, el que nos habla de los orígenes de esta ciencia, que surgen gracias a la consciencia de la noción de alteridad producida durante el descubrimiento del Nuevo Mundo, es decir, de América, quiero hacer una pregunta al aire, para hacer reflexionar a los que nos estáis viendo. Si el darse cuenta de que existían otras sociedades que actuaban y creían de manera diferente les causó un paradigma al replantear su propia existencia, ¿no se perpetuará esta situación en nuestras carnes marcianas? ¿Hemos necesitado eliminar la diversidad para convivir en paz? ¿O esto nos ha incapacitado a vivir nuestra propia individualidad? Bueno, queridos espectadores, seguiremos con estos planteamientos y sus respuestas en el próximo programa. Muchas gracias.